invitarme a participar en este proyecto tan interesante de Pacífico Vivo. De modo que en ese sentido, pues por supuesto, en pantalla pueden ver una presentación que tenemos lista para todos ustedes. Entendemos que el tiempo es limitado, vamos a hacer un recurso del mismo para hacerlo extensivo. Este es, entonces, en primer lugar, el índice temático de los aspectos que vamos a ver. En primer lugar, vamos a resaltar cómo Colombia es esa potencia bioceánica, todo lo conocemos y lo sabemos, pero aquí vamos a repasar algunos temas a propósito de los cuales pues nos queda muy claro de por qué tenemos que seguir trabajando en todos estos temas. Vamos a analizar y a ver también y a recordar este sistema portuario, esta zonificación, por qué se dio y desde hace cuánto y en qué consisten o qué criterios técnicos se utilizaron para llevar a cabo esa zonificación portuaria y los puertos mismos, de modo que ahí vamos a ver lo extenso, la cantidad de puertos públicos y privados que tenemos específicamente. Vamos a ver también esas conexiones internacionales marítimas de Colombia y el mundo, a propósito precisamente de ese potencial que tenemos por el Caribe y por el Pacífico. Por supuesto, vamos a abordar los temas de los puertos verdes, qué son a nivel global y qué se está haciendo en Colombia sobre ese particular. Vamos a ver también los temas de política pública, portuaria y sostenibilidad. ¿Qué tenemos en política pública? ¿Qué viene? ¿Y cuáles son? Porque siempre hay oportunidades de mejora. Y por supuesto nos encantaría atender preguntas y demás en este espacio. Si no, posteriormente nos pueden enviar las preguntas y con el mayor de los gustos las atendemos. Bien. Este es el cuadro, el mapa de nuestro magnífico país, Colombia, donde pues ahí están la descripción territorial y demás que todos sabemos que tenemos, pero déjenme resaltar aquí, Colombia es el único país de América del Sur que tiene acceso a estos dos océanos y formamos parte de 21 países del mundo que tienen esta condición, solo 21 países, y somos los únicos en América del Sur. Sin embargo, pues allí está narrado, no se han aprovechado estas potencialidades. Y la fuente de esta afirmación no es mía, sino es de Colombia, Potencia Bioceánica Sostenible 2030, documento COMPES de Política Pública del DNP, que lo dijo y lo consagró desde el año 2020. De modo que ahí tenemos, muy interesante, acá vamos a tocar precisamente a ver esta visión general de los puertos, todos, y bueno, posteriormente si nos vuelven a invitar y participamos en este interesante proyecto, le hacemos un zoom y nos vamos ya muy más en concreto a los puertos del Pacífico específicamente. Muy bien. En esta representación gráfica podemos observar los municipios y los departamentos costeros. Eh, por supuesto son bastantes porque claro, tenemos por el Caribe y tenemos por el Pacífico. Y estos municipios y departamentos costeros pues juegan un papel absolutamente clave en todos estos temas. ¿Por qué? Porque son o los beneficiarios o los afectados de todos estos temas precisamente, y el rol es absolutamente importante para generar ese equilibrio, ¿no?, entre crecimiento económico, protección del medio ambiente y, por supuesto, bienestar de las comunidades de los municipios y departamentos a los cuales pertenecen. Hay una cantidad de oportunidades que se están tomando y otras que se pueden potenciar y encontrar, que las vemos ahí en pantalla, seguir desarrollando esta planificación territorial y administrar esos conflictos por uso de suelos en la relación o cuando el suelo esté en la jurisdicción del puerto. Tomar ese liderazgo en esa relación ciudad-puerto, que es bien importante, y claro, los municipios y los departamentos están llamados naturalmente a tomar ese impulso, implementar normativas para estos puertos verdes dentro del marco de sus respectivas competencias, por supuesto que sí, participar en proyectos para modernización de infraestructura en temas de transporte multimodal,
y aquí les estoy poniendo un ejemplo, las ILES, que es infraestructura logística especializada, no tenemos tiempo para entrar a enfocarnos en eso, pero son unos proyectos y unas iniciativas que algunos departamentos ya están trabajando en nuestra experiencia como consultor y asesores, estamos precisamente trabajando en aspectos sobre ese particular, de modo que los municipios y los departamentos puedan vincularse y puedan impulsar proyectos de ILES asociados a su caracterización específica y a propósito de eso, pues mejorar esa relación ciudad-puerto específicamente y claro, el último, los programas de capacitación en todos estos temas, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Por eso, nuevamente, gracias a los departamentos y a las gobernaciones de Nariño, Cauca, Chocó, que impulsan este tipo de iniciativas. Bien, acá es bien importante tener presente que desde el año 2001 se llevó a cabo la zonificación de las zonas portuarias, lo que se denominó zonas portuarias en Colombia. ¿Qué son las zonas portuarias? Pues precisamente, y ahí está puesto en la representación gráfica, haciendo o queriendo llevarse a cabo la utilización de infraestructura existente, el control de los recursos costeros, las inversiones que se tienen que llevar a cabo, pues en ese sentido, y también dice allí en rojo, lo he puesto, la explotación y la utilización de los recursos limitados, medio ambiente y ecosistemas asociados. Estos fueron los motivos técnicos, algunos de ellos, porque hay más, por supuesto, a propósito de los cuales en el documento COMPES, que es de política pública, nuevamente, DNP del 2001, se creó esta zonificación portuaria denominado para el siglo XXI específicamente. Entonces, allí fue donde se crearon las zonas portuarias para todos los participantes y aquí tenemos la representación gráfica de las zonas portuarias. Tenemos 9 zonas portuarias, ahí están. Yo fui o tuve el honor de ser superintendente delegado de puertos durante 3 años en la pasada administración y trabajé y recuerdo muy bien cuando empecé este rol que algunas personas me decían, ay Álvaro, superintendente delegado de puertos, bueno, vas a tener que estar en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, chévere tu rol. Pues no, absolutamente no. Ahí podemos ver las 9 zonas portuarias y la totalidad de concesiones entregadas son aproximadamente 93, de las cuales 76 entre puertos públicos y privados están operando. Es decir, tenemos una inmensidad y por eso un potencial muy importante para seguir desarrollando. Acá, por supuesto, tenemos entidades que otorgan esas concesiones a Nicor Magdalena, a la gobernación de San Andrés allí específicamente, y seguramente podemos encontrar alguna diferencia de acuerdo con el criterio, algunos dirán que dicen que son 10 zonas portuarias porque incluyen Barranquilla. Nuestra zona especial de Barranquilla es fluvial, pero tiene un potencial y tiene una conexión marítima, por supuesto, bien importante, de modo que ahí entran criterios de discusión, pero en términos generales, estas son para nuestros participantes en este webinar del día de hoy, las zonas portuarias y la cantidad de puertos públicos y privados que se tienen específicamente. De modo que, muy interesante, no hay tiempo para entrar a profundizar el proceso a propósito del cual se otorgan las concesiones portuarias. Básicamente lo que quiero decir sobre este particular es que de acuerdo con el actual régimen legal, el concesionario, el que solicita la concesión específicamente, o a Lani o a Cor Magdalena, tiene que asumir el riesgo específicamente acá, y ese es un tema, por supuesto, bien importante a tener presente. Son inversionistas privados que asumen unos riesgos y, por supuesto, con unas estructuras grandes, muy importantes. Tenemos todos los contratos de concesión que estamos viendo, aproximadamente 93 concesiones. Ya el periodo de tiempo de los primeros 10 años se venció, de los segundos 10 años está por vencerse, empiezan más o menos en el 2027 a vencerse, y ahí entran temas bien importantes que vamos a hacer, de los cuales a propósito de la prórroga de estos contratos ya vamos a hacer alguna referencia sobre ese particular. Bien, dicho esto, pues queda muy claro la inmensidad
de puertos que tenemos en nuestro país en las diferentes zonas portuarias que estamos viendo, cada uno con unos criterios muy especializados y muy técnicos, con lo cual el punto muy central que quiero resaltarles a todos ustedes es que cada puerto es un mundo diferente. Cada puerto tiene una logística, una infraestructura, una cadena de valor, tiene unas interfaces muy distintas, a propósito de los cuales, pues por supuesto, se generan unos retos muy importantes sobre todo este particular. Bien, en esta representación gráfica podemos ver el resumen de las 11 zonas portuarias internacionales que existen en el mundo y que se conectan con las 9 zonas portuarias marítimas que tenemos en Colombia. Entonces, allí podemos ver, bueno, ahí está Colombia con ese potencial bioceánico tan importante, de modo que los puertos que están allí en el Caribe, pues tienen toda esa salida hacia la parte de Estados Unidos y hacia la parte de Europa que se está representando en la gráfica, y los puertos que están en el Pacífico, pues tienen toda la otra conectividad por Asia, Pacífico, Australia y todos los otros países, de modo que tenemos allí unas conectividades muy importantes, repito, solo Colombia en América del Sur lo tiene, y a propósito del cual, pues valga la pena decir, tenemos un desarrollo de la cantidad de puertos y zonas portuarias que acabamos de ver en la anterior representación gráfica, de modo que aquí están las vías marítimas, oceánicas, internacionales, a propósito de las cuales, pues por supuesto, existen unas legítimas y muy importantes preocupaciones acerca de qué están haciendo los puertos para ser sostenibles y qué se está haciendo a nivel global para que estas vías marítimas, zonas portuarias internacionales, también se protejan y también sean sostenibles. Porque obviamente si no tendríamos una política sobre este particular, unos principios que ya vamos a ver y a repasar, pues por supuesto empezamos a tener unos riesgos muy importantes sobre estos temas, y como lo podemos ver en la representación, me parece que queda claro, es un tema global. Absolutamente, el tema de las zonas portuarias internacionales no es de las líneas marítimas internacionales, no es de uno o dos estados, de uno o dos continentes, sino que es absolutamente de todos. Y a propósito de eso, pues vamos a ver aquí algunos esfuerzos internacionales para regular estos temas que son, pues por supuesto, tan interesantes, pero retadores y complejos. Muy bien. Acá tenemos, para que por favor lo observemos, el mapa de Colombia. Me disculpan la claridad, faltó, cuando lo elaboré se veía claro, acá ya veo que no tanto, pero ahí están representadas las 11 zonas portuarias internacionales y sus conectividades específicas que generan esas cadenas globales de valor y que generan precisamente una cantidad de dinámicas en toda esa logística internacional tan interesante, y a propósito de la cual pues genera ese comercio exterior que precisamente queremos y que estamos desarrollando y que queremos impulsar y potenciar mucho más. También es menester mencionarles a todos ustedes, y ahí está la representación gráfica, de la competencia que existe para nuestros puertos públicos y privados. Ahí, básicamente por el litoral Caribe y el Pacífico, en ambos existen puertos y conectividades que pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué estamos mencionando esto? Pues para dejar precisamente el mensaje según el cual nuestros puertos colombianos compiten entre ellos, sana y libre competencia, digamos, y también compiten con los otros puertos internacionales. Y qué es lo que tienen que hacer, y ahí en esos criterios de competencia ser más eficientes, ser más operativos, tener mejor infraestructura, tener mejor tecnología, y ahí es donde entra nuestro tema de sostenibilidad. Y entonces, si los puertos del mundo, con estas grandes líneas navieras del mundo, están hablando de sostenibilidad, pues por supuesto que nuestros puertos colombianos también tienen que empezar a hablar, como ya lo han hecho, ya vamos a ver casos concretos, de sostenibilidad, de puertos verdes, para ser competitivos, porque por supuesto este movimiento de sostenibilidad de grandes empresas implica generar esa especie de networking entre todos, pero que hablen el mismo idioma a propósito de sostenibilidad, certificaciones de sostenibilidad, procesos verdes que permitan precisamente impulsar, porque hoy por hoy
también tenemos consumidores que quieren ver y quieren conocer y quieren saber que sus productos, sus servicios, que todo lo que están llevando a cabo están respetando el medio ambiente, a propósito del cual, por supuesto, todos nosotros estamos muy preocupados y, por supuesto, la conciencia que existe a nivel del consumidor final en todos estos aspectos es importante. Entonces, dicho esto, ahí está la representación. No tenemos tiempo para entrar a mirar cada uno de ellos, pero la competencia es intensa, la competencia es grande, nuestros puertos colombianos no la tienen fácil, son unas inversiones multimillonarias, unas operaciones logísticas bastante complejas, ya vamos a ver algo de la cadena de valor que todos ellos tienen y por supuesto tienen que subirse no solo al tono de la eficiencia, competitividad, operatividad, tecnología, sino también de estos temas de sostenibilidad y demás. Bien, en esta representación podemos ver precisamente la cadena de valor y todos los que están involucrados precisamente en este sector portuario y marítimo. ¿Por qué estamos haciendo referencia sobre este particular? Porque quiero que quede el mensaje en todos ustedes de la complejidad, de lo apasionante, digámoslo, hay que decirlo, lo apasionante del negocio. Ahí podemos ver precisamente los temas portuarios, la infraestructura marítima, los buques de las diferentes modalidades, los servicios que se llevan a cabo a cada uno de ellos, los proveedores de grúas, infraestructuras, info, de toda clase de infraestructuras tecnológicas y infraestructuras físicas específicamente, los temas de almacenajes, también los terminales de graneles sólidos, líquidos, de contenedores, de carga en general, porque hay especializados por cargas también y demás, de pasajeros, ro-ro, transporte de vehículos y demás, infraestructura de distribución, servicios de apoyo, todos ellos allí involucrados y por supuesto con una conexión muy importante con todas las autoridades locales. De modo que tenemos un ecosistema complejo que involucra a todos y que tienen que funcionar y a propósito de eso, pues por supuesto los temas de eficiencia operacional son importantísimos para todos estos temas en concreto. Y aquí también pues vale la pena mencionar estos diferentes actores, agentes y demás, pues por supuesto todos empiezan y están pensando en los temas de sostenibilidad. Entonces, si tenemos una línea naviera internacional que ha implementado y está trabajando en certificaciones internacionales de sostenibilidad, pues por supuesto va a querer llegar a un puerto verde certificado en Colombia que tenga la respectiva capacidad y a propósito de la cual pueda continuar e impulsar mayores negocios. Y ahí es donde entra el tema de la competencia que hemos referido, a propósito de los cuales nuestros puertos compiten entre ellos y compiten a nivel internacional. De modo que, bueno, muy interesante, por supuesto que sí, el tema sobre este particular. Y aquí ya entramos propiamente en materia. Aquí tenemos una representación de los puertos verdes, específicamente. El movimiento de puertos verdes se ha generado, es un comercio marítimo sostenible y que ayude con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en los temas de cambios climáticos y globales. Sin embargo, pues por supuesto nos podemos imaginar la complejidad de lo que implica todo este transporte internacional precisamente de mercancías, de materias primas, de idiomas, de culturas y demás, de clasificación de buques por tamaños, la carga, la especialización de las cargas es también un criterio técnico bastante importante. Hay cargas peligrosas que tienen que ser debidamente movidas y transportadas y conservadas en unos aspectos técnicos y unos criterios muy importantes para que se eviten precisamente todos esos accidentes y demás. Nuestros puertos en Colombia, hay que decirlo, son y están representados por inversiones extranjeras muy importantes y muy grandes. A propósito de los cuales están enfocados y nuestras autoridades también tienen unos roles, nuestro marco legal y regulatorio, del cual por supuesto no vamos a entrar a hacer referencia, establece una regulación en todos estos aspectos para precisamente evitar
cualquier complejidad o desastre que se presente sobre este particular y que genere, por supuesto, unas consecuencias importantes en todos estos temas medioambientales y de sostenibilidad. De modo que pues queda absolutamente claro cómo todo este ecosistema de puertos verdes empiezan a identificarse entre ellos, empiezan a llevar a cabo unas mejores prácticas y empiezan precisamente a hablar el mismo idioma. Y nuestros puertos en Colombia, por supuesto, no escapan de esta tendencia. De modo que si seguramente nosotros entramos en la página web de cada uno de los puertos o el puerto que nosotros querramos aquí en Colombia, allí vamos a encontrar las políticas de sostenibilidad del puerto, los temas que han implementado y que están implementando y por qué consideran y demás, y ahí van a encontrar una cantidad de desarrollo sobre este particular, porque repito, nuestros puertos tienen una presencia de inversión extranjera importantísima y todos estos temas de compliance a nivel internacional pues están muy alineados con todos estos aspectos. Algunos puertos, por supuesto, mucho más desarrollados, otros no tanto, otros puertos todavía no están en la línea de puertos verdes específicamente, pero la tendencia es absolutamente clara a propósito de lo que estamos mencionando, toda esta competencia internacional, a propósito de los cuales pues también necesitamos estar alineados para precisamente generar más sinergias y traer más negocios, más transporte, más líneas navieras, más carga a nuestros países y así ganamos precisamente absolutamente todos, ¿correcto? Bien. Acá tenemos algunos organismos internacionales que avalan y promueven los puertos verdes. No vamos a entrar en el detalle específicamente, pero pues quiero hacer la referencia. La Organización Marítima Internacional, por supuesto, ese importante convenio MARPOL de prevención y contaminación para los buques, bien importante. La Unión Europea, claro que están trabajando en todos estos aspectos. El Banco Mundial tiene unas iniciativas también sobre este particular, la Asociación Internacional de Puertos, los convenios de marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y la Asociación de Puertos Americanos, AAPA, también están trabajando sobre este particular. De modo que, como nos podemos dar cuenta, estas son algunas iniciativas, por favor, no son todas, son algunas, las más representativas que hemos traído, precisamente para dejarles ver a todos ustedes que este es un tema global y que por supuesto tiene un eco en importantes organizaciones internacionales como las que podemos ver en pantalla. ¿Qué es lo que todos están buscando? Tecnologías sostenibles, prácticas operacionales limpias, cumplimiento de regulaciones ambientales nacionales e internacionales, reducir emisiones de efectos y de gases invernadero, minimizar la contaminación del agua en estas 11 rutas internacionales que acabamos de mostrar. De modo que el reto, por supuesto, que es muy grande. Ahí está el panorama. Tenemos unas organizaciones internacionales que siguen trabajando. Estos son solo algunos ejemplos y siguen trabajando en muchas más iniciativas sobre este particular, pero pues a propósito de la industria que es tan grande, tan compleja, pues por supuesto para que todos estemos hablando en el mismo idioma e implementando todas estas técnicas, todas estas nuevas formas de trabajar y de entender, pues eso requiere, por supuesto, unos cambios en tecnologías, dineros, inversiones económicas importantes desde ese punto de vista, de modo que, y unos tiempos también. De modo que todo esto no es tan sencilla la implementación de todos estos aspectos, pero indudablemente, vuelvo y repito, los puertos en el mundo están trabajando sobre este particular y nuestros puertos en Colombia no son la excepción, algunos, repito, más avanzados, otros no tanto, pero seguramente con una conciencia todos ellos absolutamente clara sobre este particular. Muy bien. Acá tenemos algunos retos en el sector marítimo, porque recuerden, nuestro webinar tiene precisamente el enfoque de los puertos sostenibles y el apoyo o el aporte que los puertos, si son sostenibles y nuestros puertos verdes, ayudan a
la contaminación o no contaminación de todas estas rutas marítimas internacionales. Entonces, sobre ese particular también hay una cantidad, y ahí en pantalla pueden ver algunos ejemplos, de convenios internacionales que están estructurados para prevenir, para mitigar, para controlar precisamente la contaminación marítima por los combustibles que utilizan los buques, por los desechos mismos y demás, que aunque nuestro mar, como lo vimos ahorita en la representación de las zonas portuarias internacionales, pues por supuesto, con ese tráfico tan intenso marítimo, según las estadísticas de Naciones Unidas, el 90% del comercio mundial se lleva a cabo por medio marítimo. De modo que es bien importante y ahí podemos ver algunos ejemplos. Algunos Colombia los ha adoptado por leyes internas, no hay tiempo para especificar en cada uno de ellos, en otros no tanto, pero pues ahí tenemos el convenio Marpol de la Organización Mundial que ya habíamos mencionado para contaminación de buques, tenemos el convenio de Londres y su protocolo para la prevención de contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, el convenio de la OMI para preparación, respuesta y cooperación en materia de contaminación de hidrocarburos en concreto, el convenio de Basilea de la ONU para control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, el convenio de Nairobi sobre retiro de restos de naufragios, la convención o el convenio de ballenas para la regulación de la caza de ballenas, también muy importante, la Convención de Barcelona para proteger el mar Mediterráneo en concreto, el Convenio de Cartagena para proteger el Caribe y sus ecosistemas, el Convenio de OSPAR que protege el Atlántico Nordeste y la Convención de Naciones Unidas Comebar sobre el derecho del mar específicamente. De modo que aquí también podemos observar que existen una serie de organismos internacionales y de convenios internacionales vigentes que están precisamente preocupados y enfocados para con la contaminación marítima, marina, muy importante. Unos de estos, repito, han sido adoptados por Colombia, otros no han sido adoptados y ahí es donde vienen precisamente interacciones en los respectivos países para precisamente involucrar mucho más a nuestras autoridades regulatorias. Ya vamos a ver un poco la política pública sobre todo este particular. De modo que aquí también hay un andamiaje en materia de descarbonización de combustibles específicamente para que no sean y no generen esta contaminación de estos grandes buques transatlánticos que cada vez requieren, por supuesto, de mayor combustible, inversiones y demás. Se está trabajando precisamente en cambiar, en generar nuevas tecnologías de energías limpias para nuestros buques, pero por supuesto que ello implica un cambio sustancial en la tecnología de estos buques, unos desarrollos científicos y con unos impactos económicos absolutamente claros. Pero así como tenemos organismos internacionales que acabamos de ver enfocados en los temas de puertos verdes que ayuden al ecosistema marino, así también en este segmento podemos ver los convenios internacionales también, a propósito de los cuales hay unos esfuerzos muy importantes por proteger el mar a lo largo y a lo ancho. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa en materia de política pública en Colombia. Y aquí quiero llamar, por favor, la atención del siguiente tema. Hasta aquí hemos visto, digamos, lo que están haciendo los puertos nacionales e internacionales, los organismos internacionales, las líneas navieras y todos los que interactúan en esta cadena de valor y el marco internacional vigente. ¿Correcto? Ahora vamos a aterrizar todo esto a qué se está haciendo en Colombia específicamente a propósito de lo que nosotros llamamos política pública. La política pública, como tenemos un público interdisciplinario, pues la política pública no son más que normas que se
dictan a nivel nacional, departamental, regional y demás, a propósito de los cuales se regulan los diferentes temas. Entonces vamos a ver cuál es la realidad de la política pública ahora sí en Colombia, contrastándola con este andamiaje internacional que acabamos de ver para Puertos Verdes, en primer lugar, y segundo, para la protección del tema marítimo a nivel internacional. Muy bien. Aquí tenemos entonces política pública portuaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí específicamente? Y los que están, saludos especiales a los que están allí en nuestro Pacífico. Ahí tenemos, esa es la representación, una foto precisamente de nuestro puerto allí en Buenaventura, específicamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hay una ausencia de reglamentación en reportes de sostenibilidad para el sistema portuario. No existen estándares definidos en materia de sostenibilidad para los puertos. El sistema portuario necesita aprovechar más las ventajas de las fuentes no convencionales de energía no renovable, hidrógeno verde y demás. Todo esto se siguen utilizando combustibles fósiles para las diferentes operaciones. Hay una desarticulación interinstitucional de las entidades a nivel nacional, regional, departamental, municipal, en materia de licencias ambientales, precisamente para que todo esto se coordine. Aquí es donde tenemos entonces nosotros unas oportunidades muy importantes desde el punto de vista de política pública y de regulación en Colombia para que nosotros podamos sacar precisamente esas estadísticas y esas políticas y poder unificar y armonizar todo esto. ¿Por qué? Lo acabamos de mencionar. Cada uno de los puertos, si entramos a información concreta de los puertos en Colombia, podemos encontrar seguramente unas acciones muy importantes en sostenibilidad y en puertos verdes y demás, pero lo aplican para su puerto y para su zona de jurisdicción territorial y marítima. Punto. Acá lo que necesitamos articular a nivel nacional es entre todas las zonas portuarias y entre todos los puertos públicos y privados y entre todos los actores de la cadena de valor, eh, todos estos temas de sostenibilidad, qué están haciendo, cómo vamos a mapear precisamente los reportes de sostenibilidad, identificar los gaps o las faltas de regulación y generar más oportunidades para articular todos estos temas, porque por supuesto en una operación tan grande por el Caribe, por el Pacífico, pues por supuesto que ahí se presenta una desarticulación muy importante sobre todos estos temas. Esta es una oportunidad muy importante que precisamente consideramos hace falta y que vamos a ver ya ahorita, lo vamos a explicar. Hay unas iniciativas que esperamos puedan llegar a suplir estas necesidades que estamos resumiendo en estos momentos. Aquí tenemos, por supuesto, algunas situaciones a propósito de los cuales, por ejemplo, en reportes de emisiones hay inexistencia de medición y seguimiento de huellas de carbono, existe una falta de regulación en la industria para estos reportes, lo acabamos de decir, la infraestructura tiene que renovarse para todas estas tecnologías, pero repito, eso implica unos gastos y costos y unas inversiones financieras, unos planes de inversión importantísimos, que precisamente porque ya estamos cerca al vencimiento de la segunda vigencia de los contratos de concesión en general en Colombia, pues ahí es donde entran estos retos absolutamente claros en manejos de desechos, aunque tenemos a Marpol, también hay oportunidades allí. Hemos conocido algunos casos a propósito de los cuales todo ese dragado que se hace se bota mar adentro y allí pues por supuesto hay una oportunidad importante de mejora. En los temas socioempresariales, la mayoría de nuestros puertos tienen unos importantes planes, incluyen a las comunidades, tienen, por supuesto que sí, pero repito, está sectorizado para su puerto y para mi parte. Si hiciéramos, si tuviéramos nosotros toda esta información a nivel de la zona portuaria y de todas las zonas portuarias, pues seguramente pudiéramos sacar ahí unas sinergias, pudiéramos sacar una unificación, una estandarización, pudiéramos generar estadísticas importantes y oportunidades de mejora y también de identificación de fortalezas, porque soy absolutamente seguro
que muchos puertos están haciendo cosas que van incluso más allá de todos estos aspectos, pero hay que retomar todo esto y hay que precisamente sistematizarlo para buscar estas oportunidades de mejora. Muy bien. En esta representación podemos ver los documentos COMPES en materia portuaria desde 1995 al año 2023. Por supuesto, en aras del tiempo, pues no vamos a entrar a analizar, nos encantaría, vuelvo y repito, si Pacífico Vivo después nos invita, podemos hacer alguna charla adicional sobre este particular, pero allí, cuál es la idea central, por favor, que queremos generar para todos ustedes? Allí tenemos los documentos COMPES expedidos por el Departamento Nacional de Planeación como importantes documentos de política pública desde 1995 que empezaron a... Recuerden que tenemos la ley primera de 1991, que es el Estatuto de Puertos del 91, de modo que el primer documento COMPES se dio en el 95, planificación del sector portuario. Después, en el año 98, se habló en el documento COMPES 2992 del 98 de sistema tarifario, y existen varios elementos todavía allí que están vigentes, y eso es precisamente algo que se tiene que actualizar. Después, en el año 2001, vino el documento COMPES, del cual hicimos referencia, el 3941, que habló de la zonificación portuaria y los criterios para generarlo en concreto. Posteriormente tuvimos en el año 2005 el COMPES 3342, que habló de estrategias para la competitividad. Precisamente nuestros puertos tienen una competitividad entre ellos y a nivel internacional, como lo resumimos anteriormente, muy importante. Después vino el COMPES del 2009, el 3611, que habló de competitividad y desarrollo sostenible. Desde el 2009 ya tenemos entonces unos lineamientos bien interesantes sobre desarrollo sostenible en materia de puertos. Después, en el año 2013, vino el COMPES 3744 de política portuaria para un país moderno, donde se actualizan algunos temas, y de allí teníamos un rezago de documentos COMPES de 10 años, a propósito del cual se expidió el último, el reciente, el que está vigente, que es el COMPES 4118 del 2023. En este se habla de, o se incluyen unos temas y unos planes de acción que ya vamos a detallar para el caso concreto de nuestra charla del día de hoy, temas de modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio. Ese es básicamente el enfoque de ese último COMPES proferido en el año 2023 y que está vigente y que tiene unos planes de acción a propósito de los cuales pues vamos a resaltar lo que es pertinente para la materia de nuestro webinar de la mañana de hoy. Bien, acá tenemos entonces en el fondo, nuevamente tenemos allí una fotografía, sí, de Buenaventura. Recuerdo como delegado de puerto la cantidad de tiempo que tuve que invertir en esa maravillosa zona portuaria, además de muchas otras, por supuesto que sí, por todos los retos tan interesantes que se generan. Bien, ¿cuál es el objetivo general de este COMPES que está? Y vamos a resaltar, ahí ya está resaltado, lo pueden ver por favor en pantalla, estos temas. Se habló de sostenibilidad ambiental. El objetivo general del COMPES es promover la adaptación del sistema portuario colombiano al entorno global y territorial bajo principios de sostenibilidad ambiental para fomentar la eficiencia en su operación y desarrollo. Suena magnífico, suena genial, y ahí hay unos objetivos específicos de los cuales vamos a resaltar dos. El uno nos dice articular el sistema portuario con los instrumentos de planificación territorial y las condiciones físicas y ambientales de línea de costa de los litorales colombianos para cerrar la brecha entre el crecimiento portuario y el desarrollo del territorio y posibilitar el desarrollo armónico entre ambos. Muy interesante. El 2, promover la incorporación de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social empresarial del sistema portuario nacional para consolidar una visión de sostenibilidad socioambiental del sistema portuario. Muy interesantes esos objetivos. Este realmente es
si se logra, ojo, si se logra, vamos a tener nosotros unos importantes avances en todos estos temas de sostenibilidad. ¿Por qué digo si se logra? Porque como lo podemos ver aquí en esta representación, pues estos 7 ejes estratégicos de este COMPES se definieron como línea del tiempo del 2023 al 2027 para el cumplimiento. Es decir, lo que se estableció en este COMPES fue un plan de acción sobre estos temas y no se generaron líneas específicas de política pública diciendo esto en materia de sostenibilidad se tiene que cumplir de la siguiente forma. No, eso no quedó. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y en qué se está trabajando en estos momentos? Pues en el PAS, que es en el Plan de Acción Sectorial, que estos documentos COMPES desarrollan específicamente. Allí tenemos entonces una cantidad de entidades a las cuales se les asignaron unas líneas de acción, unos tiempos, unos presupuestos y a propósito de eso, las diferentes entidades están llevando a cabo procesos de contratación de consultorías, de temas de acuerdo con la competencia de cada uno de los órganos para poder dar cumplimiento a todos estos temas. Pero repito, este plan que estamos viendo aquí de acción de estos objetivos específicos del COMPES 4118 del 2023, pues indudablemente son importantes. Si se llega a cumplir como esperamos vivamente que se cumpla, pues vamos a tener nosotros armonizada una política pública muy importante en todos estos temas de sostenibilidad específicamente y con supliendo los temas que precisamente acabamos de mencionar en concreto. De modo que así las cosas y a título de conclusión, porque ya llegamos aquí a la parte de preguntas, ya el tiempo se nos acaba, es absolutamente rápido. A manera de conclusión, tenemos nosotros un potencial muy importante en Colombia que lo estamos trabajando, que realmente existe las zonas, 9 zonas portuarias, estamos llevando a cabo unos procesos a nivel individual de puertos en los temas de sostenibilidad. Se pueden mejorar, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de política pública necesitamos más, necesitamos armonizar y articular todo esto, generar unos estándares, unas estadísticas, mirar qué más se puede hacer precisamente para garantizar. Si nuestros puertos verdes son todos sostenibles, pues estamos generando como consecuencia y como efecto en todas estas líneas en la línea costera y marítima nacional e internacional, una sostenibilidad en nuestros mares también específicamente. De modo que este era precisamente la información que teníamos preparado para todos ustedes, agradeciéndole nuevamente a Pacífico Vivo por la oportunidad de dirigirnos a ustedes, de presentar información, de acercar precisamente absolutamente a todos ustedes a esta información bien interesante. De modo que, bueno, muchísimas gracias.